Bueno, ha comenzado la primavera, comienza el calorcito, comenzamos a pensar en el verano, comenzamos a pensar en cuánto menos de azúcar y harinas tenemos que consumir, pero además hay estas alertas de medicina que han señalado, por ejemplo, que la Universidad de Harvard le ha pagado durante muchísimos años a nutricionistas para que oculten información acerca del azúcar y la relación que esto tiene con el corazón. Así que, más allá de la estética, vamos a hablar de los efectos que tiene en nuestra salud. Nos acompaña Carlos Yarlequé, cardiólogo de la Clínica San Felipe, para hablar a partir de esta investigación de cómo somos los peruanos de azucareros, ¿no? Que decimos que no consumimos azúcar, pero a ver con las gaseosas y los traguitos y los platos que nos servimos. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, el peruano come muy bien, comemos rico, pero comemos muy calórico. Es decir, nuestra alimentación está basada mucho en carbohidratos, que son azúcares, pan, papa, arroz, fideos, los mezclamos y consumimos de repente una chicha morada que tiene, baja la presión, dice la gente, pero tiene mucho azúcar, porque es muy dulce, y terminamos acumulando todas estas calorías que al fin y al cabo el hígado se encarga de transformar en grasas. O sea, no es que no como grasas y estoy bien. El azúcar es transformada por el hígado en grasas para usarla o depositarla. Ahora, ¿qué de nuestra dieta se convierte en azúcar? De lo que nosotros consumimos. Usted me hablaba, por ejemplo, fuera de cámaras, de la papa, del arroz, ¿verdad? Algunas pastas. Son carbohidratos. Porque la gente no encuentra la relación. Si no es dulce, no es azúcar. Yo no como dulces, pero la cantidad de calorías que tiene el carbohidrato es importantísima. El alcohol también genera muchas calorías. Y al fin y al cabo, todo este exceso de calorías va a ser transformado por el hígado en grasas que van a ir a depositarse en las vísceras. Hígado, haces hígado graso, crece el abdomen y tenemos una epidemia de síndrome metabólico que podemos conversar al respecto como factor de riesgo. ¿Qué significa el síndrome metabólico? Síndrome metabólico es simplemente la persona que tiene un perímetro abdominal grande, más de 94 centímetros de perímetro abdominal para los hombres y 88 centímetros para las mujeres, ya es un marcador de riesgo cardiovascular. Y de obesidad. Obesidad. No tienes que tener peso, no tienes que ser gordo, sino tener el perímetro abdominal. Y esto genera que esta grasa se pegue en las vísceras y las arterias son vísceras. Terminamos haciendo aterosclerosis precoz, infartos jóvenes, porque en realidad nuestras arterias han envejecido más rápido que nosotros. Claro, y bueno, por eso se habla además de la genética, ¿verdad? Y de la información con respecto a la edad, no solamente de cuánto tenemos, sino de cómo nuestro organismo se comporta. Exactamente, tú puedes tener 40 años, pero por los factores de riesgo, hipertensión, sobrepeso, diabetes, sedentarismo, tabaco, tus arterias pueden tener 70. Entonces tu edad vascular no va a la par con tu edad cronológica y terminas infartándote a los 40, pero en realidad porque tus arterias tienen 70. Hablemos de los problemas cardiovasculares. ¿Qué tanta incidencia tenemos los peruanos con respecto a estas enfermedades? Yo te diría que los peruanos y el mundo. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de muertes en el mundo. Se estima que aproximadamente 17 millones de personas mueren al año en el mundo por enfermedades cardiovasculares, posicionando la enfermedad cardiovascular como la principal causa de muerte a nivel mundial, más que todos los cánceres juntos. ¿Y en nuestro país, por ejemplo? La data es casi la misma. La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en el Perú. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Cómo, digamos, aprendemos a comer y a disfrutar además de nuestra sazón? Porque al peruano le encanta comer a todos. Sí. El problema es que no nos movemos, no queremos hacer ejercicio y eso es algo fundamental. Yo a mis pacientes les digo, tienes que moverte. O sea, nadie te va a prohibir a ti que tienes 35, 40, 45 años, porque cada vez vemos gente más joven en la consulta por problemas de hipertensión, sobrepeso, diabetes. Cuando hablamos de gente más joven, estamos hablando de ¿cuánta edad, por ejemplo? 35 años. Hay gente que ya está haciendo infartos a los 35, 39 años, que no lo veíamos antes. Entonces, y esto es consecuencia del mal estilo de vida que tienen. Comemos mucho y usamos poco esas calorías, porque no nos movemos, tenemos el teléfono, llamamos a la comida rápida, o ni siquiera llamamos, marcamos con el teclado. No, ni siquiera tenemos que ir, ¿no? No tenemos que movernos. Antes, para poder comer, millones de años atrás, el hombre tenía que caminar, tenía que ir a buscar agua porque no había agua, no había comida. Claro. Ahora, ¿cómo vamos reduciendo eso? ¿Sobre qué insumos, por ejemplo, tenemos que tener muchísimo cuidado? Tenemos que tener mucho cuidado, o sea, no vamos a dejar de comer carbohidratos porque son esenciales. Lo que tenemos que hacer es tratar de no combinarlos, no mezclar papas con arroz, con fideo en un mismo almuerzo, que sea variado, es decir, puedo comer un carbohidrato, arroz, tengo ganas de comer arroz, como arroz con una ensalada y una proteína, que puede ser pollo, pescado, carne. Carne
tratar de comer la carne magra, sin grasas, porque la grasa saturada que está en la piel del animal es dañina también. Bueno, sobre eso, por ejemplo, hay toda información con respecto a la carne de cerdo, ¿no? Que se dice que es muy grasosa, pero hay médicos que señalan que no, que depende en realidad del corte de la carne. No, en realidad la carne de cerdo no es que sea grasosa. El cerdo tiene la particularidad que la grasa la acumula fuera, no está metida en la fibra de la carne. A diferencia de la res, que sí, un asado de tira, por ejemplo, uno lo come riquísimo, muy grasoso porque la grasa está mezclada con la fibra. Entonces, hay que tratar de comer un lomo, por ejemplo, el lomo es una carne que tiene muy poca grasa metida ahí, el cerdo tiene muy poca grasa metida en la fibra. Tenemos que comer pescado, somos productores de pescado. Yo no entiendo por qué el pescado es tan caro si no tienes que darle comer al pescado, el pescado crece, ¿no? Es lo más si lo pescas. No, y además es un alimento que se supone, pues nosotros deberíamos tener a un bajo costo, ¿no? Lógico. Ahora, a nuestra audiencia le encanta que nosotros le demos ejemplos acerca de porciones. Y hablamos, por ejemplo, cuando servimos un plato, cuánto de carne, cuánto de vegetales, cuánto de carbohidratos. Y, por ejemplo, cómo contrarrestar esas gaseositas, cómo sacarnos el gustito de la gaseosita, el dulce. Bueno, el plato de comida de una persona debe contener carne, proteína, más o menos 80, 100 gramos de proteína. Pero no todos los días tampoco. No todos los días tenemos que consumir mucho vegetal, fibra, carbohidratos, en general 10 a 15% del contenido calórico. O sea, una porción de arroz me aporta esa cantidad. Una porción, ¿pero cuánto es una porción? Una taza pequeña, no una, depende. Una taza pequeña taza de arroz. ¿Que es como así? ¿O la tacita no, de Nespresso que es más pequeñita? Una taza pequeña que tenga 200 centímetros cúbicos, son 200 gramos de arroz, vegetales. En su casa van a hacer trampa, me decía, el doctor me dijo una taza y claro, exactamente. O lo que yo le digo a los pacientes es que tengo que tener mucho cuidado, porque los estudios clínicos, por ejemplo, con relación al alcohol, no han dicho que el alcohol el alcohol en escasas cantidades es un protector, pero el problema es que muchas veces viene la familia con el paciente y me dice, doctor, ¿cómo le va a decir? Ahora se prende a la botella y termina tomándose todo, ¿no? No, siempre, ¿verdad? No solamente consultando al médico, sino con bastante discreción. Sí, y el apoyo de un nutricionista es fundamental en casa, ¿no? Muy bien, entonces, bueno, las alertas, y siempre hablamos esto del verano porque la gente se comienza a cuidar, pero hay que hacerlo por un tema de salud y no solo por estética, ¿verdad? Hay que hacer deporte. Muy bien, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga un buen fin de semana.